Bienvenidas a nuestro segundo encuentro de la asignatura de ortografía 3. En el día de hoy vamos a continuar con el tema de la acentuación, como vimos la semana pasada, que estuvimos viendo las palabras agudas, graves, esdrújula y sobresdrújula. Entonces, en este día, con el tema de la acentuación, vamos a agregar también lo que es la tilde diacrítica. También veremos la tilde diacrítica en los interrogativos y exclamativos. De igual forma, también estaremos viendo algunas reglas de las palabras compuestas. Pues ese serían todos los temas que vamos a trabajar con Dios mediante en el día de hoy, para que estemos atentos a lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a iniciar explicándoles el tema de la tilde diacrítica. Un tema también bastante importante de la acentuación que también debemos de aprender. Comenzamos con la definición de la tilde diacrítica, y es la que se emplea para distinguir palabras de igual escritura, pero con significados y funciones diferentes. Realmente las palabras que se utilizan en la tilde diacrítica, o sea, para diferenciar esas palabras, son las monosílabas. Las palabras monosílabas son las palabras que se le aplica la tilde diacrítica. Entonces, esta se utiliza, como dice la definición, para distinguir las palabras o los monosílabos que sean iguales, pero su diferencia es su significado y sus funciones. Como bien, aquí tenemos ejemplos de algunas palabras monosílabas que se le aplica la tilde diacrítica y también que no se le aplica. Ahí vemos las diferentes funciones que tienen cada una de ellas, lo cual vamos en breves minutos vamos a trabajar con cada una de las definiciones y algunos ejemplos de estas palabras monosílabas que se le aplican y no se le aplica la tilde diacrítica. Pues comenzamos entonces inmediatamente con los monosílabos que se le aplica la tilde diacrítica y a los que no se le aplica. Vamos a ver la diferencia y cada una de las funciones de esto. Por ejemplo, mi posesivo. El mi posesivo es aquel que no tiene tilde y es el que se refiere a algo que es suyo, de su pertenencia. Por ejemplo, mi carro, mi celular, mi casa, mi apartamento, etcétera. Eso es posesivo, o sea que es suyo, de su pertenencia. Y este mi no lleva tilde. Ejemplo, vine por mi libro. Ese es el primer monosílabo y en este caso no se le aplica la tilde diacrítica. El segundo de los mi, que tampoco se le aplica tilde diacrítica. Este sería el de nota musical. Mi de nota musical, y tampoco se le aplica la tilde diacrítica. Las notas musicales, recordando, son do, re, mi, fa, sol, entre otras. Por ejemplo, la sonata está en mi menor. Y por último, de los mi, vamos a ver ahora al que se le aplica la tilde diacrítica.
Y este se refiere al pronombre personal. Cuando se está refiriendo a un pronombre personal, en este caso a usted misma, entonces a este mí se le aplica la tilde. Es muy diferente al posesivo, porque el posesivo es algo que le pertenece. Y el pronombre personal es cuando se refiere a usted misma, cuando usted se está refiriendo a usted misma. Por ejemplo, lo hizo por mí. Y este se le debe de aplicar lo que es la tilde. Ahí están los ejemplos de los mí, cuando lleva tilde y cuando no la lleva. Pasamos ahora con el tú. Cuando nos referimos al tú sin tilde, es posesivo, es algo que le pertenece a esa persona o a usted. Eso es posesivo. Tú, posesivo sin tilde. Va. Por ejemplo, no me agrada tu actitud. O sea, la actitud de esa persona, de esa segunda persona, no le agrada. Eso es suyo y por eso es posesivo, porque es algo de esa persona, es algo de esa segunda persona. Y este tú no lleva tilde. ¿Cuál lleva tilde? El que se refiere al pronombre personal. El tú, cuando se refiere al pronombre personal, cuando se refiere directamente a una segunda persona y no se refiere a algo que esa persona posea, sino que se está refiriendo a esa segunda persona o a esa persona, este lleva tilde y se le llama pronombre personal. Por ejemplo, tú sabes lo que quieres. O sea, yo me estoy refiriendo a esa persona. No me estoy refiriendo a lo que ella posee, sino que me estoy refiriendo a ella directamente. Y cuando me refiero a ella directamente, por ende, debe de llevar tilde. 6. Y es el otro monosílabo que es él. Él se refiere sin tilde a algún artículo masculino. O sea, algún objeto, artículo, pero masculino. Él sin tilde. Ejemplo. Ha resultado exitoso el nuevo programa. Ahí se está refiriendo a un artículo, a un objeto masculino, por ende no lleva ninguna tilde. Ahora, cuando él lleva tilde, cuando se refiere al pronombre personal. O sea, cuando se refiere a una tercera persona, se le marca la tilde a él, pronombre personal. Ejemplo, busco el lugar que él me indicó. Ese él que lleva tilde se está refiriendo a una tercera persona o a otra persona. Y por ende debe de marcarse la tilde encima de este pronombre personal. Seguimos ahora con sí. Hay varios sí. Hay unos que, como vimos anteriormente, llevan tilde y no llevan tilde. Vamos a comenzar con los que no llevan tilde. Y eso es fácil. El sí, cuando se refiere a una conjunción condicional. Ejemplo, volveré si quieres. Eso es una conjunción condicional y por ende no se le marca la tilde. Tampoco se le marca la tilde al sí cuando se refiere a la nota musical. Recuerden, do, re, mi, fa, sol, si, etcétera. Esas son las notas musicales. Cuando se refiere a ella, el sí no se le marca la tilde. Ejemplo, una composición en sí
menor. Tampoco se le marca la tilde. ¿Cuándo se le marca la tilde al sí? Cuando se refiere al pronombre personal y al sí afirmativo. Por ejemplo, pronombre personal. Ya sabemos a qué nos referimos cuando estamos hablando de pronombre personal. Y es cuando se refiere a una persona o a usted misma. En este caso, el ejemplo sería, solo vive para sí. O sea, solo vive para él. Se está refiriendo a una persona y por ende se le debe de marcar la tilde. Y por último, el otro sí que se le marca la tilde es el afirmativo o adverbio de afirmación. Siempre y cuando se refiera a la afirmación, este también llevará tilde. Por ejemplo, digo que sí, sí, me quiero casar contigo. Esas son afirmaciones y por ende el sí debe de llevar tilde. También tenemos el sé. El sé tiene 3 tipos de monosílabos. El primero de ellos es el pronombre personal. Ya sabemos nuevamente a qué se refiere cuando hablamos de pronombre personal. O sea, se refiere a una persona. Este se no lleva tilde. No lleva tilde. Se volteó al verme. Él se volteó al verme. O sea, me estoy refiriendo a una persona y por ende ese se no lleva tilde. ¿Cuándo lleva tilde? El se cuando se refiere a los verbos. El primero, el verbo saber y el verbo ser. Por ejemplo, sé del verbo saber lleva tilde. No sé qué pasó. Este se le debe de marcar la tilde. Igual al otro que se refiere al verbo ser. Por ejemplo, sé cortés, sé amable, sé humilde con quien te pida ayuda. Por ende, el sé cuando se refiere a los verbos saber y ser, tenemos que marcarle la tilde. No lleva tilde cuando se refiere al pronombre personal. Te, y es uno de los más fácil. Cuando este se refiere al pronombre personal, no lleva tilde. Te estuve esperando. Y el otro llevará tilde únicamente cuando se refiere a la bebida, que ese lo conocemos todo el mundo. Té, sustantivo de bebida. Por ejemplo, prefiero el té al café. Seguimos con otros monosílabos. Y en este caso tenemos de y se refiere a la preposición. Cuando se refiere a la preposición, cuando no se refiere a ningún verbo, este nunca va a llevar tilde. Solamente va a llevar tilde cuando se refiere al verbo y en este caso el verbo dar. Por ejemplo, de preposición, dame de tu comida. En este caso, no se refiere a ningún verbo, es una preposición y por ende no lleva tilde. El único que lleva tilde es el de del verbo dar. De. Por ejemplo, espero que Él nos dé lo prometido. Eso se refiere al verbo dar y por ende llevará tilde. También tenemos el más. Hay dos. Sin tilde cuando se refiere a la conjunción adversativa. Y este es lo mismo que la palabra pero. Más sin tilde y pero es lo mismo. Por ejemplo, es bueno, más no me convence. Cuando nos referimos a una conjunción, cuando ustedes ven que ese más puede sustituir
la palabra pero, entonces ese más no llevará tilde. Es bueno, más no me convence. También tenemos el más, que se refiere al adverbio de cantidad. Cuando hablamos de cantidad, cuando hablamos de volúmenes, estamos hablando del más con tilde. Ejemplo, quisiera más tranquilidad, quisiera más amor. Eso es cantidad y por ende a este más hay que aplicarle obligatoriamente la tilde. Aún, también hay dos. El aún, que se le marca la tilde, se refiere a la palabra todavía. Me explico, cuando usted pueda sustituir el aún por la palabra todavía, pues a este se le debe marcar la tilde. Ejemplo, aún no llega el pedido. Si leemos de nuevo, pero sustituimos la palabra todavía y se lee correctamente, pues ese aún lleva tilde. Por ejemplo, todavía no llega el pedido. Por ende, ese aún tenemos que marcarle la tilde. Mientras que el otro, que no lleva tilde, se debe de sustituir o se sustituye por las palabras incluso, hasta y también. Esas son las tres palabras principales que el aún sin tilde lo puede sustituir. Si pueden utilizar una de esas tres, pues ese aún no llevará tilde. Ejemplo, pueden entrar aún los menores. Si leemos, pueden entrar incluso los menores, hasta los menores, también los menores. O sea, con cualquiera de esas tres se puede sustituir, pues ese aún, ya usted sabe, que lo debe de marcar sin tilde. Ojo con eso. También tenemos que anteriormente la conjunción o siempre se va a escribir sin tilde cuando esté entre cifras. Anteriormente no se marcaba la tilde, pero hoy en día, cuando la conjunción o esté entre cifras, por ejemplo, 5 o 6 personas, no se le marca la tilde. En ninguno de los casos no puede marcarle la tilde, siempre y cuando esté funcionando como una conjunción. De igual forma, la palabra solo tampoco se le marca la tilde. En ninguno de los casos, la palabra solo, ustedes deben de marcarle la tilde. Por ende, la escriben también sin tilde en cualquiera de los casos. No hay problema con eso. Continuamos entonces ahora con la tilde diacrítica, pero en los interrogativos y exclamativos. Aquí, por ejemplo, tenemos que las palabras a dónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién son tónicas y llevan tilde cuando reside en ellas el sentido interrogativo y exclamativo. Entonces, tenemos, por ejemplo, los interrogativos y exclamativos. Por ejemplo, ¿qué? Cuando se refiere a qué, pero es un pronombre relativo, no llevará tilde, porque en esta no está residiendo lo que es la interrogación y exclamación. Por ejemplo, búscame el libro que te presté. En ningún momento se refiere a ninguna interrogación o exclamación y por ende no se le marca la tilde. Pero cuando en esta reside en ella la parte interrogativa y exclamativa, se le debe de aplicar la tilde.
tanto en la interrogación como en la exclamación. Igual, ¿quién? ¿Quién cuando se refiere a algo relativo no lleva tilde? Pero si en ella reside la interrogación y exclamación, se le debe de marcar la tilde en ambos casos. También tenemos cuál, cuando se refiere a ella en algo relativo, cada cual irá con su acompañante. En este caso no debe de marcar la tilde. Pero cuando se refiere a ella en interrogación y exclamación, en ambos casos deben de marcar la tilde. Igual en cuanto, también en cómo. Si en ella se reside la parte relativa, no lleva tilde, pero en la interrogación y exclamación llevará tilde obligatoriamente. En donde también pasa lo mismo, también en cuando y así sucesivamente. Es importante que sepan lo siguiente. También se van a escribir con tilde cuando introducen oraciones interrogativas o exclamativas indirectas. Cuando usted pone o realiza una interrogación y exclamación indirecta, pues a estas palabras deben de marcarle la tilde. Por ejemplo, no sé cómo llegaste tan temprano. Eso es una interrogación indirecta y por ende a cómo deben de marcarle la tilde. También tenemos hasta cuándo. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta situación? También ahí está residiendo en ella la interrogación o exclamación indirecta y por ende se le debe de marcar la tilde. También otro ejemplo. Estamos conscientes de qué difícil es circular de noche. También es indirecta y por ende tenemos que marcarle la tilde. Dice que no sabes dónde vive ese individuo. Ahí también le marcamos la tilde. Pasamos entonces a las palabras compuestas. Ahí tenemos varios ejemplos de las palabras compuestas, por ejemplo, abre latas, abre cartas, aeropuerto, astronauta, automóvil, coliflor, pelirrojo y telaraña. En las palabras compuestas tenemos, por ejemplo, un primer caso. En este, cuando en una palabra ambas o ambos elementos o ambas palabras lleven acento ortográfico, la primera palabra pierde el acento y solamente la segunda palabra la conserva. Por ejemplo, décimo y séptimo, ambas palabras llevan tilde, pero cuando pasan a ser palabras compuestas, el primer o la primera palabra la pierde, mientras que la segunda la conserva. Eso en el ejemplo de décimo y séptimo. En el otro ejemplo tenemos balompié, balón y pie. En este caso, también la primera palabra la pierde, pero la segunda se le aplica a la tilde. No la mantienen porque anteriormente no tenía tilde. Por ende, aquí se le aplica la tilde en el segundo ejemplo. Se le quita a la de la primera, se le quita a la de la primera y se le pone a la última en este ejemplo. Segundo caso. Los adjetivos compuestos de dos o más adjetivos separados por un guión intermedio conservan los acentos ortográficos de sus componentes. Si las palabras
están separadas por un guión intermedio, como ustedes ven ahí. Ambas palabras conservan la tilde. Teórico práctico, gramático histórico y dominico alemán. Solamente conservan ambas palabras siempre y cuando están separadas por un guión intermedio. Tenemos también que las voces y expresiones latinas usadas en nuestra lengua se acentúan gráficamente de acuerdo con las reglas generales del español. Por ejemplo, ítem, memorandum, desideratum, exequatur, alma mater, entre otras. También esto lo sabemos que las mayúsculas siempre van a llevar tildes si le corresponden según las reglas dadas. La mayúscula siempre hay que marcarle la tilde. Por ejemplo, África, Álvarez, Sínodo, Japón y Perú. También las palabras de otras lenguas, en caso de haber sido incorporadas a nuestro idioma, en su pronunciación y escritura van a llevar tilde cuando lo exija la acentuación. Por ejemplo, París, Támesis y búnker. A esto se refiere cuando son palabras agudas, graves y esdrújula y sobresdrújula. Se refiere este último caso. Por ejemplo, París, que es una palabra aguda, se le marca la tilde porque termina en S. Támesis, porque su sílaba tónica se encuentra en el tercer lugar, como vimos en las explicaciones pasadas. Y búnker, que es una palabra grave, y se le va a marcar la tilde porque termina en R. Eso se refiere a nuestra quinta regla. También es importante que sepas que la colocación de la tilde o el acento ortográfico de forma incorrecta en una sílaba puede hacer cambiar el sentido de una frase hasta de toda una expresión. Si usted cambia incorrectamente esa tilde, puede cambiar una oración completa y hasta un párrafo completo. Así que tengan mucho cuidado con eso. Por ejemplo, aquí tenemos algunas palabras que pueden darse el caso. En la primera que tenemos transitó, también podemos decir tránsito o también transito, dependiendo la expresión o la frase que usted quiera crear. Tenga mucho cuidado porque si la cambia, pues puede cambiar totalmente la frase o la expresión. También tenemos cálculo, calculo o calculó. Tenemos también término, termino y terminó. Continuó, continúo o continuo. Y así sucesivamente, cada una de estas palabras hay que tener mucho cuidado al utilizarla en las expresiones, porque una tilde mal colocada puede cambiar totalmente la frase o expresión completa. Ojo con eso. Vamos entonces a pasar a los ejercicios de la tilde diacrítica. Algunas tareas que van a ser asignadas en esta semana. Por ejemplo, ustedes se van a encontrar en su manual la clasificación de las palabras del texto desiderata. Un texto muy bonito, excelente. Espero que lo puedan leer y lo conozcan. Entonces, en este texto, ustedes van a buscar las agudas que estén sin tilde y van a colocarlas ahí. Yo tengo algunos ejemplos y luego las demás ustedes las localizan. Por ejemplo, encontrar y verdad. Esas son algunas agudas sin tilde que se van a encontrar en ese texto. También verán agudas con tilde. Van a buscar las agudas con tilde.
Aquí le ofrezco varias. Mantén y también. Recuerden que las que faltan, ustedes las van a encontrar. Yo solamente la estoy guiando para que vayan completando poco a poco su tarea. Ya con estas, ustedes pueden ir avanzando. También van a buscar las esdrújulas y sobreesdrújulas en una sola columna. La colocan ambas, las esdrújulas y sobreesdrújulas. Algunas de ellas que tenemos aquí son Plácido y Éxitos. Esas son las esdrújulas y sobreesdrújulas que vamos a encontrar ahí. También de ese texto van a buscar las que tengan la tilde diacrítica. Ejemplo, sé y aún. Esas son algunas de las que van a encontrar. Las demás también ustedes la deben investigar. Tenemos del folleto otra tarea. Esta tarea comienza en el tema 5 del folleto y el título de este texto es Algo sobre el amor. Aquí van a buscar también agudas, graves, esdrújula y lo que le pida la tarea. Por ejemplo, 10 palabras agudas sin tilde. La que encuentren ahí. Por ejemplo, aquí tenemos 3. Ya las otras 7 ustedes las buscan. Felicidad, error y mayor. Esas son agudas sin tilde. 5 palabras agudas con tilde. Raíz y demás. La demás, ustedes la van a investigar, faltarían 3. 10 palabras graves sin tilde. Hay muchísimas ahí, simplemente van a buscar 10. Tenemos aquí pasado, futuro y cosa. Esas son las graves sin tilde. Van a encontrar o van a buscar 2 palabras graves pero con tilde. Vamos a ofrecerle una y esta es fácil. Esa es la palabra o una de ellas de las 2 palabras graves que van a encontrar que tengan tilde. Y esta es fácil. 3 palabras esdrújula. Dentro de ellas tenemos útiles. Las 2 que faltan, ustedes la van a encontrar. Aquí hay una pregunta también que le va a salir y vamos a responderla ahora en conjunto. Y dice así: ¿por qué a las palabras ruin, paz y fe no se le ha marcado la tilde? Repito. ¿Por qué a las palabras ruin, paz y fe no se le ha marcado la tilde? Hablamos un poco de eso la semana pasada. Estuvimos hablando de eso. Le dije, ustedes se supone que deben de saber el por qué, a ver si recuerdan por qué no se le ha marcado la tilde. Muy bien. Porque son monosílabos y estos monosílabos no se acentúan, exceptuando lo que se le aplica la tilde diacrítica que tiene la misma escritura. Por ende, a estos monosílabos, por ejemplo, ruin, paz y fe, no tienen monosílabos repetidos, no tienen una función diferente cuando se le marca la tilde. Y por ende aquí a estos no se le marca la tilde porque son monosílabos. Esa es la respuesta correcta. También se le va a salir otra pregunta que deben de contestar en su folleto. Y esta es la primera. Fenómeno que se producen en estas palabras acentuadas. La primera de ellas, si tienen el folleto a mano, es raíz. ¿Qué fenómeno se produce ahí? Por ejemplo, ustedes me pueden decir que si tiene ditongo, que si tiene hiato,
que si tiene tritongo, que si es grave, por qué es grave, por qué se le marca la tilde. Esos son los fenómenos que, que pueden producir en esta palabra. En este ejemplo, raíz. Raíz, uno de los fenómenos que se produce en ella, podemos decir que se forma un hiato por acentuación, como le dije. Me podrían decir si se forma un ditongo, un hiato, un tritongo. Y aquí se forma un hiato por acentuación. Otro fenómeno que se produce en esa palabra es que es una de las excepciones de las agudas porque termina en Z. Bien, ese es uno de los fenómenos que también se produce en raíz. Es una palabra aguda y es una de las excepciones de estas. Pasamos ahora con la siguiente palabra que también se van a encontrar en su folleto, y esta es egoísmo. Egoísmo. Egoísmo, como ustedes dicen, es un hiato por acentuación. Es el primer fenómeno que se produce, un hiato por acentuación. Y también es una palabra grave. Como se forma un hiato, pues pasa a ser una palabra grave o llana. Y también es una de las excepciones de las graves o llanas, porque se dice que las graves o llanas terminadas en vocal no se le marca la tilde, pero es una de las excepciones que podemos encontrar a las reglas de acentuación de las graves o llanas. Aquí pasa este fenómeno porque se produce un hiato por acentuación, ya que recuerden que las graves o llanas terminadas en vocal, en N o en S no llevan tilde, pero esta es una de las excepciones de la regla. Para culminar con esta columna de los fenómenos que se producen en estas palabras, vamos ahora con más. Más con tilde. ¿Qué fenómeno se produce? Muy bien. El fenómeno que se produce en el más es la tilde diacrítica y es adverbio de cantidad. Como ustedes notarán, está acentuado y por eso se le llama tilde diacrítica a ese monosílabo y realiza la función de más o adverbio de cantidad. Tenemos también que en su folleto le va a salir cómo se llama y qué función realiza la tilde que llevan las palabras que y aún. O sea, es dos preguntas en una. ¿Cómo se llama la tilde que tienen estas palabras? ¿Y qué función realiza cada una de ellas? O sea, ¿qué función tiene que cuando lleva tilde y qué función tiene aún cuando lleva tilde? Ahí están dos preguntas en una sola. Entonces, como dijimos que la tilde que tiene se le llama tilde diacrítica en los interrogativos y exclamativos, y su función es de preguntar o exclamar, como ustedes dicen, estimadas. Y aún también la tilde que lleva se le llama tilde diacrítica y su función es lo mismo que utilizar todavía. Recuerden eso, cuando tenemos aún con tilde, se refiere a la palabra todavía. Bien, también les va a aparecer estas preguntas y van a elegir una de las tres opciones. Ustedes simplemente cuando yo pregunte, ustedes me van a decir si es la primera, la segunda o la tercera, porque cada oración tiene tres opciones.
Y ustedes me dirán si es la primera, la segunda o la tercera. Por ejemplo, todos esperan que mi cumpleaños el sábado. La primera, segunda o tercera. Todos esperan que celebre, así mismo es la segunda, todos esperan que celebre mi cumpleaños el sábado. Muy bien. La número 2. Él asistió de manera masiva al concierto. ¿Cuál es la opción? La primera, segunda o tercera. El público, muy bien, la tercera opción. El público asistió de manera masiva al concierto. La tercera oración. Llevando a cabo las metas propuestas. ¿Cuál es la opción correcta? A ver, aquí puede ser la segunda, continuó y continuó. O sea, tanto la primera como la segunda, ambas son correctas. Continúo o continuó llevando a cabo las metas propuestas. Cualquiera de las dos primeras opciones puede ser seleccionada por ustedes en esta tercera oración. Cuarta oración. A veces por las calles menos concurridas. En esta cuarta es transito. A veces, la primera, a veces transito por las calles menos concurridas. Recuerden que lo que vimos anteriormente, si utilizamos una palabra con una tilde ubicada en un lugar incorrecto, pues la expresión completa no se va a entender o se entiende incorrectamente. Léanla bien, chicas, primero. Seguimos con la número 5. El retiro espiritual nos hace mejores cristianos. El retiro espiritual nos estimuló a ser mejores cristianos. Muy bien. Seguimos completando las tareas de esta semana. Vamos con la número 6. Aquella joven, vamos con esta primera parte. Aquella joven, número o número. Vamos con la número 6. Es aquella joven numeró, ahí está, aquella joven numeró su pupitre con él. Y ahí tenemos la última parte. ¿Cuál es la última parte? Ahí está, número, con el número 23. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente, séptima. La provincia de Pedernales queda en el sur del país. Excelente, la provincia de Pedernales queda en el límite. Muy bien, queda en el límite sur del país. Excelente. La número 8. En un lugar que me inspira paz y seguridad. La número 8. En la número 8 es habito, o sea, la segunda. Porque no podemos decir habitó, porque ahí se está refiriendo a una tercera persona. Y en este caso, la oración completa se está refiriendo a la primera persona, o sea, a usted. No podemos decir habitó en un lugar que me, ahí ya usted se da cuenta que se está refiriendo a la primera persona. Y por ende la respuesta correcta es habito. O sea, yo habito en un lugar. Bien. La 9. Vamos con la número 9. Él criticó. Muy bien. Él criticó a sus compañeros por desleal y embustero. Muy bien. Y por último, la 10. Ahí tenemos dos respuestas que dar. Ustedes me envían
la respuesta de la primera y la respuesta de la segunda para que lo hagamos más rápido. La primera es el término, o sea, la tercera opción. El término, no el término, sino el término. Recuerden marcar o expresar correctamente la sílaba tónica para que le dé buena entonación a sus expresiones. El término inapropiado le impidió aprobar el examen práctico, no practico ni practicó, sino práctico. O sea, la primera opción. Por ende, es la tercera y la primera. Muy bien. Otra de las tareas que se van a encontrar en su folleto, y esperando en Dios que ustedes estén aprovechando el tiempo y estén completando junto conmigo para cuando vayan a realizar la tarea sea menos que las que tengan que realizar. Miren, aquí van a aplicar correctamente la acentuación ortográfica. Por ejemplo, ustedes me van a enviar solamente las palabras que se le marca la tilde. Vamos con la número 1. ¿Dónde? Usted sabe que dónde se le marca la tilde, pues usted me la envía a sí mismo y en qué lugar se le marca la tilde. Ahí ustedes ven que ya dónde no hay que enviarla. Seguimos con las demás. Miren a ver si hay otra u otras palabras que habría que marcarle la tilde. Miren, las únicas que llevan tilde son donde y leído. Después no hay otra en esa primera oración que llevaría tilde. Sutil no lleva tilde, porque si la leemos no decimos sutil. Si leemos sutil, no es así, es sutil. Sílaba tónica es til. Entonces aguda. No se le puede marcar la tilde porque termina en L. Es por eso que es sutil, no lleva tilde. Esto es con la práctica y la lectura que se va aprendiendo poco a poco, así que no se desesperen y no se rindan porque si yo me lo sé, pues usted también puede sabérselo. Eso no es algo del otro mundo, simplemente es la lectura que le va a ayudar mucho a ustedes a esto. No, si quieren no se aprenden la regla de una vez, sino la lectura le va a ayudar bastante. La segunda, ¿quién pudiera saber el porqué de esa tragedia? La segunda tenemos a quién y por qué. ¿Quién pudiera saber el porqué de esa tragedia? Vamos con la tercera. Vamos a ver cuáles son las palabras que llevan tilde en la tercera oración. Aquí tenemos que, reúne y redacción. Esas son las únicas palabras que llevan tilde. Caracteres no lleva tilde porque es una grave. Y las graves terminadas en S no se le marca la tilde. Y no es una excepción de las reglas. Por ende, caracteres no lleva tilde. Vamos con la número 4. Muy bien. C es la primera que lleva tilde. Composición es la otra que lleva tilde. Tú no lleva tilde porque tú no se está refiriendo al pronombre personal, sino al tú posesivo. O sea, tu composición y por ende no lleva tilde. No dijeron que aún lleva tilde, excelente, esa no lleva tilde. Aún porque está funcionando como también. Y en tu disertación. Disertación es la última que llevaría tilde. La última, la número 5, vamos a ver las tildes que llevan en la número 5. Cuando, muy bien, quedará en la otra y no hay más nada. Esas son las únicas palabras
que llevarían tilde en estas oraciones. Bien, nuestro penúltimo ejercicio de, de esta clase, ustedes van a elegir correctamente lo que son los monosílabos con tilde diacrítica o sin tilde, dependiendo del enunciado. Por ejemplo, esta noche hablaré con él. Muy bien, la primera es él, con tilde. Muy bien, esta noche hablaré con él. Aquel obsequio es para mí. Aquel obsequio es para mí, con tilde. El té es una bebida agradable. El té con tilde es una bebida agradable. Tú eres muy obediente. Tú eres muy obediente. Muy bien. Tú con tilde, porque se está refiriendo al pronombre personal o a una persona, llevaría tilde. Ya no sé dónde tengo la cabeza. Recuerden que el sé, cuando se refiere al verbo, en este caso al verbo saber, lleva tilde. Bien, ya no sé dónde tengo la cabeza. Quizás vaya al festejo, mas no puedo confirmarlo. Más sin tilde, excelente. ¿Okay? Sabemos que este está también utilizando la función de pero y por eso va más sin tilde. Muy bien. Cuando hacía mis tareas, llegó Luis. Eso no hay que preguntarlo. Ustedes saben que eso es con H. Eso todo el mundo sabe eso. En este preciso momento logró volver en sí. En este preciso momento logró volver en sí. Sí con tilde. Muy bien. Excelente. No lo he visto aún. No lo he visto aún. Aquí recuerden que aún con tilde es todavía. Y aún sin tilde es incluso, también y hasta. Entonces, si lo leemos con también, perdón, con todavía, no lo he visto todavía. Entonces está correcto. Si lo leemos con aún sin tilde, que son incluso, hasta, no lo he visto incluso, no lo he visto también, o sea, no pega mucho ahí, por ende, es todavía, no lo he visto todavía, o sea, que es aún con tilde. Y por último, ¿quién suministró el material? ¿Quién con tilde? Excelente. Entonces, terminamos con este ejercicio, la clase del día de hoy. Luego pasamos a explicar las tareas y ahí concluimos con Dios mediante. Miren, aquí en el folleto, ustedes van a escribir 5 casos de cada una de las palabras compuestas donde la primera pierda la tilde. O sea, donde la primera palabra pierda la tilde. Y en la otra columna, 5 casos donde la primera palabra la conserve. Repito. En la primera columna, ustedes van a buscar 5 casos de palabras compuestas donde la primera palabra de la palabra compuesta pierda la tilde. O sea, que sea una palabra compuesta sin tilde, pero que anteriormente ella no tenía tilde, que anteriormente tenía tilde. Y en la segunda columna, a mano derecha, van a buscar 5 casos donde la primera palabra de esa palabra compuesta conserve la tilde. Vamos a ver 2 ejemplos de cada una de ellas para que ustedes se guíen. Por ejemplo, asimismo. Ahí ustedes ven que así anteriormente tenía tilde, pero cuando pasa a ser una palabra compuesta, en este caso pierde la tilde.
Por ende ahí ustedes ven que la perdió y ese es el primer caso. También tenemos 19º. En este caso, décimo pierde la tilde. La segunda no la conserva. Aquí en este caso la pierde. No se le marca la segunda. Aquí décimo tenía tilde y la perdió cuando formó parte de la palabra compuesta que se llama 19º. Ese es el primer caso. El segundo caso, 5 casos más, donde conserve la tilde. Estas son fáciles. La mayoría son las que terminan en mente. Por ejemplo, tímidamente. Ustedes ven que la primera palabra de esta palabra compuesta la conserva. Tímidamente. También tenemos ágilmente. Ustedes ven que las primeras palabras de estos casos conservan la tilde en la primera de ellas. Tímidamente, ágilmente, etc. Recuerden, a mano izquierda, 5 casos donde la primera palabra pierde la tilde. A mano derecha, 5 casos donde la primera palabra conserve la tilde. Y listo. Bien, entonces las tareas de esta semana, semana número 2, ahí tenemos la del manual, página 32 y 33. Si ustedes recuerdan el del texto desiderata, esa es la tarea. Vamos a buscar en nuestro manual la página 32 y 33. Aquí tenemos la página 32. El texto desiderata. De ahí ustedes van a extraer las palabras que se le pide en la página 33. Por ejemplo, aguda sin tilde, aguda con tilde, esdrújulas y sobresdrújula y la tilde diacrítica. Recuerden que van a completar este recuadro y van a escribir 2 párrafos de su opinión sobre el texto desiderata. ¿Qué usted opina sobre el texto que está en la página 32? Ahí lo ven. Si ustedes quieren, lo pueden buscar en YouTube. Hay una narración en YouTube. La pueden escuchar si todavía no saben de este texto, que es bastante lindo, un mensaje muy bello. Y lo pueden escuchar y ir completando esta tarea. También tenemos en el folleto del tema 5 al tema 10. Prácticamente hoy hicimos parte de esos temas del tema 5 al tema 10. El tema 5, recuerden que es algo sobre el amor. Ahí vimos algunas de las palabras agudas que tenían que investigar. Agudas con tilde, sin tilde, graves sin tilde, con tilde también. Y así sucesivamente lo estuvimos realizando anteriormente. Igual ahí vimos, recuerden, raíz, egoísmo, más. Eso también lo completamos. O sea que aquí avanzamos muchísimo en esta tarea. El tema 6 también lo avanzamos, que era seleccionar una de esas palabras que vemos ahí. Ese es el tema 6. También lo completamos. Creo que llegamos hasta la número 10. Ya a ustedes nada más les faltarían esas 5. O sea que en esta clase aprovechamos bastante el tiempo. Se van a encontrar un tema que no completamos, que es explicar la diferencia entre las siguientes palabras, pero entiendo que ya ustedes conocen cuál es la diferencia de mi con tilde y mi sin tilde. Sin tilde y mi con tilde. Sí sin tilde y sí con tilde. Y así sucesivamente. Ustedes no tienen que ya investigar eso porque se supone que yo les expliqué y lo conocen. Si no recuerdan, pues
a investigarlo de nuevo. También aplicar la acentuación, que también avanzamos bastante en ese tema 8. El tema 9, que también era completar o seleccionar las palabras de monosílabos. Y por último, hasta ahí la tarea. Los casos de las palabras compuestas que vimos anteriormente. Hasta ahí es la tarea del folleto. Hasta el tema número 10. Pues hemos concluido en el día de hoy con éxito, gracias a Dios. Gracias a ustedes por estar aquí escuchándome y esperando que siempre esto sea de su provecho para su bien en el mañana. Estimada, me despido con la siguiente frase que dice que nada más sexy que una mujer con buena ortografía. Excelente frase. Pasen buenas, feliz inicio de semana y hasta la próxima clase.